El alumnado, profesor. Me envías después quién te está preguntando. Está medio sospechoso eso. ¿Desaparece que he mandado la grabación para grabar? Señora, yo Sí, sí, doctor. Ya, bacán. Sí, porque se paró y estaba buscando inocente, pero desapareció. Doctor, cuando pase eso, en la parte de los tres puntitos, ahí puede tener la grabación que está haciendo la otra persona e iniciarla usted. Ya, bacán. Ya, listo. ¿Sí o no más? Yo voy a estar atento. Ya. Bueno, ¿en qué me quedé? Ya, bueno, una vez presentado el tema, vamos a ver lo que son los contenidos brevemente. Sobre todo por lo que es, vamos a comenzar con lo que sería aorta abdominal. Vamos a ver lo que son las ramas, su porción y una que otra relación que existe. Vamos a continuar con lo que es el sistema de drenaje de lo que es la vena ácidos. Si bien este tema se observó en lo que es eh, mediastino posterior y parte de lo que es tórax parietal, acá se vuelve a ver, puesto que vamos a ver el origen de estos, sobre todo lo que vendría a ser la vena ácidos y lo que es la vena hemiácidos. Ahora, y bueno, y parte de las anastomosis, sobre todo para aclarar algunos puntos, puesto que en algunas literaturas hay unas variaciones. Ahora, en lo que es la pared posterior del abdomen, esto es un tema bastante rico, puesto que esto se va a ver en el ANFI muy bien. El profesor ha diseccionado unas muestras, bueno, las muestras que algunos ya habrán podido ver, me imagino, y sobre todo esto tiene relación con lo que es el plexo lumbar, puesto que los músculos van a tener una relación de medial a lateral con lo que son estos nervios, y sobre todo también lo que es aprender la formación radicular, que eso igual se puede preguntar. Y por último vamos a finalizar con lo que son riñones y uretres, que también es un tema bastante bonito y sencillo, la verdad. Ahora sí, vamos a ver lo que es la aorta abdominal. En este caso, recordemos que nos encontramos, bueno, ya pasamos lo que es abdomen. Recuerden que la transición entre lo que es la aorta torácica a aorta abdominal es a nivel de lo que es el hiato aórtico que se da a nivel de T12, donde la aorta por fin pasa a llamarse a abdominal. ¿Y qué vamos a ver acá? He puesto esta imagen de la izquierda, que es del Rubier. ¿Y por qué le he puesto? Porque tiene una forma un poco peculiar de describir todas las ramas que hay, puesto que en la imagen que ven a la derecha ya están todas las ramas puestas, pero en la izquierda te lo dividen en tres segmentos, las llamadas en intraperitoneales, intraperitoneales, que irrigan vísceras del peritoneo, peritoneales. Tenemos a las llamadas extraperitoneales, que pertenecen a lo que es el retroperitoneo. Voy a poner extra P para que completen ustedes. Extra P. Y tenemos a las llamadas ramas parietales, que van a irrigar lo que vendría a ser las paredes y la musculatura. Haciendo un recordariz, veamos que en lo que son las ramas intraperitoneales vamos a tener tres troncos principales. Como muy bien sabemos, el tronco celíaco y sus tres ramas, que vamos a tenerlo ¿a qué altura? A la altura de T12. Vamos a tener lo que vendría a ser la arteria mesentérica superior, como ya la han visto en la clase pasada, si no me equivoco, que esta irriga lo que vendría a ser intestino grueso e intestino delgado, a nivel de qué vértebra, el lumbar 1. Recuerden que entre el tronco celíaco y la mesentérica superior habrán, bueno, la literatura lo describe que es menos de 2 centímetros, y ya en el caso de lo que es la mesentérica inferior sería un poquito más de distancia, y recordemos que la mesentérica inferior irriga lo que vendría a ser el lado izquierdo, lo que es el intestino grueso, y parte del recto. Y esta se ubica a la altura de lo que es lumbar 3. Soy específico porque recuerden que ustedes bueno, en su clase resuelven un llamado pretest y son preguntas teóricas y es importante reconocer esas partes. Ahora, en lo que son las ramas extraperitoneales, vamos a tener arterias nuevas que ustedes recién van a conocer. La llamada arteria suprarrenal media. Suprarrenal porque es el órgano que irriga, que vendría a ser la glándula suprarrenal, que, bien, que en la imagen de la mano derecha se puede observar. Acá está. Eso es. ¿Y por qué suprarrenal media? Esto quiere decir que va a haber una suprarrenal superior y una suprarrenal inferior, que más adelante les voy a detallar de dónde se originan estas arterias. La llamada arteria perdón, o sea, sí, suprarrenal media nace a la altura de aproximadamente T12, junto con lo que vendría a ser el tronco celíaco.
L12. Y la llamada arteria renal, que es la que ve irrigar a todo el riñón, y una de sus ramas, que ya más adelante se va a detallar, también ve irrigar a lo que es esta glándula suprarrenal. Y la renal media, la literatura que, por ejemplo, el Rubier te lo describe como que puede salir de entre L1 y L2. O sea, la lumbar 1 y la lumbar 2. Y desde ahí vamos a tener a las arterias testiculares u ováricas en caso sea mujer. En este caso, si bien me gustaría ser específico respecto a su origen, lo cierto es que la literatura menciona que es variable, pero sí te comentan que nace entre lo que es la renal, entre lo que es la arteria renal y la arteria mesentérica inferior. Así que es como que está entre un intervalo. Voy a ponerlo entre arteria AR y arteria mesentérica inferior, AMI, la ovárica. Ahora, respecto a lo que es las arterias, las ramas parietales, que en este caso es en relación a la letra C, vamos a tener que apenas cambie de aorta torácica a aorta abdominal, vamos a tener las arterias frénicas inferiores, como se menciona ahí, que van a irrigar lo que es el diafragma, parte superior, un límite superior de lo que vendría a ser la cavidad abdominal, el abdomen parietal. Y ahora vamos a tener a nuestros 5 bellas ramas, arterias lumbares, pero algo destacable es que las primeras 4 nacen de la aorta abdominal. El Rubier justamente también te menciona que justo que la quinta tiene una pequeña variación que puede salir de la arteria sacra media. Arteria sacra media. Y de hecho, justamente una relación similar que hay respecto al segmento torácico es que las venas lumbares van a estar como venas satélites de esta arteria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú encuentras una arteria lumbar, muy probablemente encuentres a su lado, abajito, a su hermana, pero, hoy ¿qué dice? A su hermana vena. Ahí está. Así como un punto de referencia. Ahora, pasando a lo que es la imagen del lado derecho, vamos a ver cómo, si juntamos absolutamente nuestros 3 segmentos, vemos que en la parte de superior hacia inferior, vemos este rectángulo que lo saqué bueno, esta imagen la saqué del García Porrero, que muestra al hiato aórtico como si fuera un rectángulo divisorio, y bueno, te permite ver que las primeras ramas que salen serían las frénicas inferiores, o también llamadas subfrénicas, por si alguno lo lee y encuentra otro nombre, también llamadas subfrénicas, pero sí, bueno, francamente me siento más cómodo llamándolas frénicas inferiores, porque las frénicas superiores salen de la aorta torácica. Ahora, seguido tenemos a nuestro bonito tronco celíaco, que lo han visto muy bien ustedes, sobre todo los del norte, porque hay una pieza muy bonita, tronco celíaco. También tenemos a lo que son a esta altura la arteria suprarrenal media. Arteria suprarrenal media. ASM voy a ponerle. Y de ahí seguimos con el hermano del tronco celíaco, que vendría a ser la arteria mesentérica superior, viéndolo ya en pantalla. Mesentérica superior. Y a su altura también de la mesentérica superior, como se mencionó aproximadamente, la arteria renal. Y de hecho, la arteria renal se carga con absolutamente toda la irrigación del riñón. No hay otra arteria que haga ese trabajo. De ahí más abajo nos topamos con lo que vendría a ser la arteria mesentérica inferior y las gonadales, que en este caso pueden ser tanto testiculares u ováricas en caso, bueno, dependiendo del género biológico de la persona. Y ya, otra cosa importante a mencionar sería que las arterias, bueno, de las ramas parietales, en este caso, las arterias lumbares tienen una disposición posterior, nacen hacia posterior, una relación posterior a la aorta. Para que en el caso de la práctica, a la hora de visualizar una rama, recuerden que si ven una rama que es posterior, que está en relación también al lateral, al cuerpo vertebral de las vértebras lumbares, sepan guiar. Relación posterior.
Ya. Ya. Y por último, la sacra media. Acuérdense que, bueno, la sacra media va a ser más relevante todavía cuando vean lo que es pelvis, sobre todo porque en pelvis hay una rica irrigación. Y bueno, complementándolo justo con con la sacra, arteria sacra media, que tiene la capacidad de que salgan la quinta lumbar, la quinta arteria lumbar, porque recordemos que son 5 pares. Hasta este punto, donde he mencionado las ramas de la arteria lumbar, de la aorta abdominal, ¿ha quedado alguna duda? ¿Hay algún inconveniente? ¿O se ha entendido todo? Adelante, Valeria María del Cruz Mejía, que vi que levantaste la mano. Sí, ¿podrías repetir lo de la relación posterior, por favor? Claro. Ya. Cuando hablo de una relación posterior, hago mención que cuando tú veas la aorta abdominal, tú desde una vista anterior, o sea, como estás viendo la imagen de la derecha, no vas a ver a las arterias lumbares como que salir a, por así decirlo, a verte, sino tú tienes que rotar tu visión para que veas cómo esas arterias van a estar pegadas a lo que es los cuerpos vertebrales, pero a la parte lateral. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobre Rojas, todo, rojas collazos. adelante. Sí, una consulta. ¿La arteria sacra media es rama parietal? ¿Se considera una rama parietal? De O- hecho, como lo habrás visto en lo que es este gráfico del Rubier de la izquierda, la arteria sacra media aparece en los tres. Bueno, Ujú. no le he visto así como tú lo mencionas, ¿no? Una rama parietal o una rama visceral, ¿no? Porque, por así decirlo, vendría a ser parte de las ramas terminales de la aorta, porque recordemos que la aorta abdominal acaba cuando esto se bifurca en ilíaca común. Ok, ya. Y entre las ramas parietales, ¿solamente serían las arterias frénicas inferiores o esa parte no entendí? Ya. A ver, cuando uno tiene la terminación de inferior, uno también asume que va a haber superior. Y esto lo hago mención porque sí existen las llamadas arterias frénicas superiores, pero van a ser parte de lo que es de la aorta torácica. De la aorta torácica se va a adueñar de las frénicas superiores, sobre todo porque recordemos que estamos en cavidad abdominal. Y justamente la estructura divisoria entre abdomen y tórax es el diafragma. Es como Creo que si... ahí hablaba acerca de si también hay más arterias parietales. ¿Es verdad, Rojas Collazos? Sí, exacto. Sí, Bueno, discúlpeme. hay más arterias parietales, aparte de la frénica inferior, Anicama. Ya, en este caso, respecto a lo que es pared posterior del abdomen, estas vendrían a ser las únicas ramas parietales, pero en el caso de la pared anterior, recuerda que tenemos a lo que son las epigástricas inferiores y tanto a las epigástricas superiores que irrigan la pared anterior del abdomen. También se podría considerar las arterias intercostales que llegan a Anicama. Las intercostales, en este caso, podemos pensar en las de la decimosegunda, Ujú, aunque ya serían las arterias subcostales. claro, las La verdad, subcostales de eso se en encargaría realidad, también, en ujú, el caso de la parte anterior, tenemos así es. a las epigástricas, en este caso, y que no son ramas directamente de la aorta, por ejemplo, porque Así es. pero justo como lo mencionamos, y como es el tema, es aorta abdominal. Por eso también nos hace mención, y justamente se hace hincapié a las que son ramas directas de la aorta. Para Creo que responder a ahora, Rojas Collados y ordenar la idea, hay arterias parietales, viscerales, ¿no? Y estas arterias parietales y viscerales se pueden considerar en otra clasificación que se llama colaterales. Y las terminales que dijo Anicama son las ilíacas comunes y la sacra media. Estas ramas, por ejemplo, las frénicas inferiores que habla Anicama, se están irrigando la parte parietal, ¿sí? Y se consideran como parietales, sí, de la región lumbar, sí, es cierto.
Y también en este caso, en la parte anterior, que no viene al tema en este momento, pero sí en la parte anterior del abdomen que anteriormente hemos visto, las epigástricas como tal. Yo podría notar más también en este caso que son las intercostales, ¿no? Pero sería cosa de buscar más información, ¿no? Para ya tenerlo fijo y poder mostrar. Pero sí, yo consideraría las intercostales porque estas se van a irrigar en este caso los músculos de las paredes del abdomen. Sumaeta, ¿estabas preguntando algo? Sumaeta, creo que se fue. Eh, Profesor, buenas noches. Sí, Buenas noches, Sumaeta. solamente quería preguntar, por ejemplo, en el primer dibujo, cuando señala la T12 a la L3, en la parte de abajo, ¿qué es lo que dice? Porque no logro leer. Dice intraperitoneales. Sí, Allá exactamente. intraperitoneales, ¿no? Disculpe mi Ajá. letra. Es intraperitoneales, entonces. Al menos esa es Ya. la definición y la distribución que nos ofrece el libro de Rubier, que lo divide en 3 segmentos de la aorta. Hay ramas que van a vísceras intraperitoneales, ramas que van a vísceras extraperitoneales y ramas parietales. Genial, ya. Eso no, como no entendía la letra, entonces así. Ya, muchas gracias. Puedes continuar, Nikama. Ya, profe. Ahora sí. Una vez hemos visto lo que es parte de la irrigación, toca relacionarlo con lo que vendría a ser el tema del sistema de drenaje venoso asigus. Ahora, porque es en este caso vamos a tener lo que es por así decirlo, una anastomosis entre lo que vendría a ser las venas cavas. Esa es la gran relevancia que ocurre entre la vena cava superior y la vena cava inferior, puesto que, de nuevo, vamos a compararlo con lo que vimos en lo que es en lo que es tórax parietal. Vamos a ver y recordar que lo que es la vena sigus mayor, ¿se acuerdan dónde drena, chicos? ¿Alguno que quiera participar? ¿Dónde drena la vena En la vena sigus? cava superior. En la vena cava superior. Ajá, ahí está. Acá lo traigo. La vena sigus mayor drena en la vena cava superior. Bien dicho, pero ahora vamos a ir un poco más allá, porque vamos a tener que el origen de esta vena sigus mayor, bueno, más que origen es quién los conforman, o quiénes drenan en esta vena. Deberían hacer 3 venas importantes, en el caso de lo que es el García Porrero, y el Rubier, de hecho, también se complica un poco la vida definiendo esto. ¿Por qué? Primero, en la imagen de la izquierda vamos a definir algunas cosas. Primero tenemos a lo que es la vena cava inferior. Tenemos a lo que es la vena cava superior. Tenemos a lo que es la vena renal, definiendo algunas cosas. Y también tenemos lo que es el diafragma. Acá lo voy a poner para como que guiarnos y no perdernos en la imagen. Acá tenemos al pilar lateral. No, perdón, pilar izquierdo. Pilar derecho. Ya sí. A ver, hay algo que tenemos que entender primero. Que, como he mencionado antes, las venas lumbares, y en este caso, al tener una relación directa con lo que vendrían a ser las arterias lumbares, uno podría pensar que estas drenan en lo que es la vena cava inferior. Así análogamente como vendría a ser las arterias lumbares, se originan de lo que es la aorta abdominal, pero hay un detalle añadido a lo que son las venas. ¿Por qué? Y ahora vamos a la imagen de la derecha un momento. Y quiero que visualicen esta parte. Acá, por ejemplo, podemos ver una vena lumbar, otra vena lumbar, otra vena lumbar. Y vemos como que forman una línea vertical. Si se aprecia, lo voy a señalar acá, esta zona. Si se puede ver eso. ¿Qué quiere? Y hay literaturas que mencionan que las venas lumbares no solo drenan en lo que es la vena cava inferior, sino que estas 5 venas se anastomosan, o sea, se unen,
y forman la llamada vena lumbar ascendente. ¿Qué es esta acá? La vena lumbar ascendente. Ahora, esta vena lumbar ascendente es importante porque va a estar presente en ambos lados. Ahora, otra vena que también tenemos que tomar en consideración va a ser la vena subcostal. La vena subcostal. Ya, y antes voy a aclarar un término que vendría a ser el tema de qué venas desembocan en lo que es la vena sigus y la hemia sigus. Hay literaturas como por ejemplo el Moore, si no me equivoco, que no se complican la vida y que te mencionan la vena subcostal check, y la vena lumbar ascendente se unen y drenan su contenido ¿en cuál vena? En la llamada vena hemia sigus. Vena hemia sigus. Disculpa, ¿puedo repetir, por favor? Ah, claro, no hay problema. ¿Desde qué momento? ¿Quieres que vuelva a aclarar lo de las venas lumbares o lo de la vena subcostal? Sí quiero saber, ¿quiénes forman la vena Ah, ya. lumbar ascendente? Ya, a ver, te pediría que mires la imagen de la derecha, la parte inferior, en este rectángulo verde que he formado, y que pienses en que las venas lumbares, si bien drenan en lo que es la vena cava inferior, estas venas también como que son muy amigas y se quieren unir también sin necesariamente llegar a lo que es la vena cava inferior y forman su propia anastomosis. O sea, la primera vena lumbar se une a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta y forman una vena vertical. Así lo describe el Rouvier, por ejemplo. Y esta vena vertical recibe un nombre, esta anastomosis. Es la llamada vena lumbar ascendente. ¿Ahora quedó más claro? Sí, gracias. ¿Y la vena lumbar ascendente dónde drena? Ahí está, a eso iba. La vena lumbar ascendente se encuentra con su amiga la vena subcostal y ambas drenan en una vena común, la llamada vena hemiasigus. En el caso del lado izquierdo, porque recordemos que en el caso del lado derecho vamos a tener igual a tu vena lumbar ascendente, pero del lado derecho, junto a tu vena subcostal del lado derecho, pero en el lado derecho, ¿qué hay? ¿Qué hay de especial? Que va a ser la vena asigos, o vena asigos mayor. Acá está la vena lumbar ascendente del lado derecho, acá está la vena subcostal del lado derecho. Y ahora hago hincapié en dos venas, que no sé si hayan podido leer esto todavía, pero es la llamada vena, voy a escribirle en otro lado, acá arriba. Pones la llamada vena cavoácigos y la otra es la llamada vena renoácigos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque si en algún momento llegan a leer literatura donde vean que la vena ácigos está formada por lo que es la vena lumbar ascendente, la vena subcostal y la vena cavoácigos, no se compliquen la vida, puesto que esta definición es un poquito antigua, la verdad, puesto que antiguamente, bueno, más que antiguo es cuestión de variantes anatómicas, ya que de la vena cava inferior sale una rama que se une junto con la vena subcostal y la vena lumbar ascendente, claro que del lado derecho, para formar la llamada vena sigus mayor. Pero ahora se está tomando más en consideración que las únicas que forman la vena sigus solo son la subcostal y la lumbar ascendente. Pero de todas maneras quería hacerles el hincapié para que tengan en cuenta eso y cuando lo lean no se lo queden. Y esta sí sería la vena sigus.
ascus mayor. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del lado izquierdo, donde tenemos a la hemiácigos? En el caso de la hemiácigos, la rama que sale, que es variante, sale de la vena real, de la vena renal. Y en vez de llamarse cabo acigos, se va a llamar reno acigos, porque parte de la vena renal. Algo así para que también le agarren la maña a eso. Entonces, si en algún momento leen vena cabo acigos, lo relacionan a la vena acigos mayor. Acigos mayor. Y si en algún momento leen renacigos, van a relacionarlo con ¿qué? Con la vena hemiacigos. Un momento. Borrador. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Ahí veo que Valeria María Cruz Mejía levantó la mano. Sí, entonces la cabo acigos y la reno acigos solo se juntan con la lumbar ascendente. No. Hay literaturas que mencionan que únicamente son esas, ¿no? Pero eso es porque es algo antiguo. Ahora, como menciono, se consideran o solo se toman en cuenta a quienes, a la vena subcostal y la vena lumbar ascendente. Para formar, en el caso del lado derecho, a la vena cigos mayor y en el caso del lado izquierdo, a la vena hemiacigos. De todas maneras, como menciono, hago el hincapié en que si en algún momento llegan a leer la terminología, ¿no?, de vena cavoacigos o vena renoacigos, para que tengan en cuenta que en el caso de la cavoacigos, va a partir de la vena cava inferior y es una rama que drena en lo que es la unión de la vena subcostal y la lumbar ascendente. Y en el caso de la vena renoacigos, es una rama que va a drenar junto con la vena subcostal y la lumbar ascendente, pero del lado izquierdo, para formar aquí a la vena hemiacigos. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Quedó mejor? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Acosta Herrera, Aaron, Jean-Pierre, adelante. No sé si podrías volver a explicar una vez más esto de la vena caviáceos y renoáceos, por favor. Claro, no hay problema. A ver, ya. Primero definamos que ahora, actualmente, o como lo va a considerar también el profesor Chávez, para que no se hagan problemas, la formación, o si te preguntan quién forma la vena sigus mayor, tú vas a poner vena subcostal del lado derecho y vena lumbar ascendente del lado derecho. Eso de por sí estaría correcto, puesto que antiguamente se mencionaba que había una tercera vena, que era la llamada vena cavoacigos, que es una rama que parte de la vena cava y que va a acudir también a esta anastomosis. Pero como es una variante, ya no se le está tomando tanto en consideración. Pero de que puede haber, puede haber. Ahora, en el caso del lado izquierdo, donde tenemos a lo que es a la vena hemiacigos, vamos a ver que tienes a tu vena subcostal y a tu vena lumbar ascendente, pero del lado izquierdo, siempre aclarando eso, porque si pones vena subcostal únicamente y vena lumbar ascendente únicamente, no estarías aclarando si estás formando la sigus mayor o la hemiacigos. Y ahora, el hincapié acá también es que la vena renoacigos es una variante de una rama, que vendría a ser esta, la vena renoacigos, que drena junto con la subcostal y la lumbar ascendente, pero del lado izquierdo. ¿Para formar a quién? A la vena hemiacigos. ¿Se ha entendido mejor? Disculpe, Sí, el gracias. renoácigos, perdón, el renoácigos más el subcostal más ¿qué vena? Más la lumbar ascendente, pero del lado izquierdo. Siempre aclaren que es del lado izquierdo. Ok, gracias. ¿Y alguna duda más, chicos? No habría ningún problema si tienen problemas, porque yo también a la hora de aprender esto por primera vez, también se me hizo un poquito complicado el tema de cavoacigos, renacigos.
porque ¿quién le pone ese nombre, no? Solo los anatomistas antiguos se bloquean por estas cosas. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, creo que seguimos. A ver, detalles también a mencionar, y como se ve en la imagen del lado derecho, que la relevancia únicamente de este sistema venoso de Sigus no es que drene estructuras parietales, como en el caso de lo que es la vena Sigus mayor, que drena lo que es, que en donde drenan las venas intercostales posteriores, y del mismo modo, ¿no? La lumbar ascendente, donde drenan las venas lumbares. ¿Por qué? Porque también van a drenar en lo que es este sistema venoso. Ácigos. También van a drenar vísceras del mediastino. Te voy a poner drenaje. Vamos a tener vísceras del mediastino. Porque uno podría creer que solo son estructuras parietales a las que drena, pero también va a tener drenaje del mediastino. ¿Como cuál? En este caso, vamos a tener lo que son las venas bronquiales. Venas bronquiales. Y lo que son las venas mediastínicas y pericárdicas. Voy a cambiar de color para que se vea. Colores. Y venas medias. Y ya en el caso de lo que es lo parietal, vamos a aclarar también. En el caso de lo que es parietal, hablamos de lo que vendría a ser intercostales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿están ahí? ¿O se me fue el internet? No te vemos a mi cámara, la pantalla parece ¿Qué ha pasado? fisioteoría. Profe, yo no he Literal. puesto eso. Ah, voy a ver quién está acá. No, yo tampoco, eso no es mío. A ver, ¿me dicen si se puede ver? Ya está. ¿Sí se ve cómo escribo? Sí, sí. Ya. Ay, me faltó terminar de poner a las venas lumbares. Bueno, antes de pasar de tema a lo que vendría a ser ya músculos de la pared lumbar posterior, ¿hay alguna duda con esto? ¿O con el tema de aorta abdominal? Chicos, Todo bien al chicas, parecer. al parecer. Sí, continúa. Continúa Ya. nomás, Anicam. Y seguimos. Ahora sí, pared posterior del abdomen. En este caso, los músculos que vamos a encontrar acá, justamente en la pared posterior del abdomen únicamente, es los más importantes, vendrían a ser, y los más relevantes, y los que vas a ver en tu pasito, el cuadrado lumbar, cuadrado lumbar, y lo que vendría a ser el ilíaco y el psoas. Y como el hermanito menor de todos ellos, el psoas menor. Ahora sí, comenzando con lo que es el cuadrado lumbar, vamos a ver que
Esta está hacia posterior. Y una relación bastante importante y en el que se van a dar cuenta es que el músculo cuadrado lumbar va a tener una relación bastante directa con lo que vendrían a ser los músculos erectores de la columna, el llamado ELI. Pero, ¿qué ocurre acá? Que para que estos estén en contacto, por así decirlo, va a haber una estructura que los separe. ¿Qué vendría a ser esta aponeurosis acá? ¿Qué vendría a ser la aponeurosis? Ay, no sé, no se entiende. ¿La aponeurosis de quién? Aponeurosis del transverso del abdomen. Ya está. Y es importante reconocer esto, ¿por qué? Porque cuando tú veas la pieza, vas a ver que hacia el lateral de este músculo vas a ver estructuras no musculares, sino tendinosas. Y eso ya es como que una pista más para que te guíes de qué es el cuadrado lumbar. Pero también hay otras que son muy importantes, que les voy a mencionar dentro de un ratito, que es acerca de lo que es el diafragma, que también es lo caso. Ahora sí, hablando de lo que es un poco de origen. Y- Vendría a ser lo que es de la, ajá, de la torácica 12, lateral al cuerpo vertebral de la torácica 12, y lo que conocemos como la columna lumbar, ¿no? Todo lo que vendría a ser de L1 hasta L5. Y su inserción es algo bastante entendible, pero también sirve como un reparo anatómico, y para que te guíes de lo que vendría a ser lo que es el labio medial de lo que vendría a ser la cresta ilíaca, o una porción medial de la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Pero ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y ahora sí pasamos a lo que es la imagen derecha. Que como ven en la parte superior, van a ver estos arcos que están acá, que estoy marcando con el color rojo. Esos son los llamados ligamentos arqueados. El ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque en relación al ligamento arqueado medial, vas a encontrar un músculo. Vas a encontrar el psoas mayor. Y en relación al ligamento arqueado lateral, vas a encontrar al que mencionamos antes. ¿A cuál? Al cuadrado lumbar. Si tú identificas en lo que es en la práctica estas inserciones tendinosas, el ligamento arqueado, de hecho voy a poner su nombre, ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral, tú fácilmente vas a poder darte cuenta de cuál es el músculo cuadrado lumbar o el psoas mayor. Ligamento arqueado lateral. Y acá del otro lado tenemos uy, ¿qué pasó? Ligamento arqueado medial. Vamos, sus siglas. Ese es el ligamento arqueado lateral. En ese punto todo claro con lo que es el cuadrado lumbar y todo claro con lo que es los ligamentos arqueados, ¿o hay alguna pregunta? Disculpa, una pregunta. ¿Cuál es el músculo como el que es el músculo que está separado del cuadrado lumbar por la aponeurosis del transverso del abdomen? Ya, ya. Es el llamado músculo erector de la columna. Que no sé si se acordarán, Ok. que deberían ser las tres porciones, ¿no? El espinoso, longuísimo y ¿cómo se llama el último? El ilio.
Ay, músculo. Sí, porque no le he aclarado eso. Ilio costal. Ahí está, gracias. Ahora sí, seguimos con lo que es el músculo psoas mayor. A ver, en este caso vamos a tener un músculo importante, que sirve como reparo anatómico también, sobre todo en la práctica. Y esto tiene bastante relación con lo que es los nervios que vamos a encontrar en la pared posterior del abdomen, que eso va a ser el siguiente PPT. Pero ahora vamos a reconocer lo que es el músculo psoas mayor. Este músculo, bastante alargado, en forma de... el muslo lo escribe como fusiforme, alargado y con un final tendinoso. Pero lo importante de esto es su inserción. Porque justamente y curiosamente, el psoas mayor junto con el ilíaco comparten... Uy, perdón chicos, se pasó el PPT. El psoas mayor y el ilíaco comparten una inserción común. Una inserción común. Que vendría a ser el trocánter menor del fémur. ¿Recuerdas el morfo 2? ¿Sí o no? Ahora, empezamos por el psoas mayor. Vamos a ver que este va a tener un origen en relación a qué cosa, a lo que vendría a ser, de nuevo, T12 y la columna lumbar, pero también haciendo hincapié, al menos el Rubier lo hace, con lo que vendría a ser los discos intervertebrales de estas vértebras. Pastor, ¿habrá alguna pregunta o algo que quieran comentar? ¿O todo claro hasta ahora? Adelante, Jean-Pierre, creo que vi que levantaste la mano. Sí, tanto el cuadrado lumbar como el psoas mayor van a empezar de T12 a L1 y L5. Sí, así lo comenta la literatura. Y de hecho, por ejemplo, te comentan que en el cuadrado lumbar hay inserciones tendinosas que están unidas a lo que vendría a ser las apófisis costales de lo que son las vértebras lumbares. Algo que, por ejemplo, el psoas mayor está más adosado o tiene su origen en lo que es la parte lateral de los cuerpos vertebrales. Pero eso son cosas un poco más quisquillosas que, por ejemplo, libros como el Rubier detallan. Disculpe, es L5, ¿verdad? Ajá, el 5. Voy a ponerlo bien para que no haya problemas. Ya. Y recuerden que ambos, el ilíaco y el psoas mayor, tienen una inserción común que es en el trocánter mayor del fémur. Pasando a lo que es el ilíaco es un músculo bastante bonito, bastante que te brinda bastante tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú reconoces lo que vendría a ser a tu hueso ilíaco y sabes que va a haber un músculo que esté en la llamada fosa ilíaca, que es una parte del hueso. Y justamente este músculo recibe el mismo nombre, llamado músculo ilíaco. Y este músculo ilíaco, junto con lo que vendría a ser el iliosoas, se encargan de lo que es la flexión de lo que es el muslo. Pero también tenemos a lo que es el hermano menor, que vendría a ser el psoas menor. Y este músculo, libros como el Rubier lo describen como inconstante.
ya que este caso, el psoas menor, como que ya no sigue los pasos de su hermano, por así decirlo, ya que este solo se origina de T12 y L1, y por en medio del disco intervertebral entre estas dos vértebras. Disco intervertebral. Disco. ¿Habría alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, y que el psoas mayor se inserta en lo que vendría a ser la eminencia iliopectínea. Perdón, iliopúbica. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Disculpe, dijo músculo psoas mayor. No, el psoas menor. De este último del que estamos hablando es psoas menor. ¿Dónde dijo que se inserta? El psoas menor es en la eminencia iliopúbica. Ok, gracias. Así. Ya vamos a pasar al siguiente tema que vendría a ser plexo, plexo lumbar y lo que vendría a ser las formaciones radiculares que hay. Así que, ¿habría alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Cualquier cosa? ¿Consulta? ¿Queja? Clamo. Disculpa, ¿la inserción del músculo ilíaco dónde es? Inserción. Este va a tener una inserción común junto con el psoas mayor, que vendría a ser el trocánter menor del fémur. Acá está, de hecho, acá en el lado derecho, perdón. En el lado derecho de la pantalla sale. Acá está, lo voy a señalar acá. Aquí. Trocánter menor del fémur. ¿Alguna duda más, chicos? Por si acaso voy a revisar el chat, que la verdad no estoy revisándolo. El escrito. Creo que pasamos de tema, chicos. Si no hay ninguna duda. Ahora sí. Ahora sí, ya toca plexo lumbar. Plexo lumbar es bonito, la verdad. Se ve, de hecho, la gran mayoría, casi todos, de hecho, no, sí, todos se visualizan en lo que es la pieza anatómica. Y no solo es importante reconocer la formación radicular, sino su relación con los músculos, los cuales ya hemos visto. Ahora, primero, comenzando con lo que vendría a ser la formación radicular, vamos a ver que el plexo lumbar está comprendido entre T12 y L4. Haciendo hincapié que más adelante voy a mencionar un nervio que es parte de lo que es la pelvis, pero igual es importante mencionarlo, que es entre L5 y lo que es la sacra 1. Y ya al final de ver el resto, lo mencionamos. Ahora sí, partiendo de T12, vamos a tener el primerito, que vendría a ser el subcostal, el nervio subcostal. De ahí que vamos a tener. Y de hecho, hay algo bastante curioso con respecto a lo que es el hilio inguinal y el hilio hipogástrico, que son los nervios que voy a mencionar. Es que algunas literaturas consideran que es entre T12 a L1, pero la verdad se ha llegado más que al acuerdo, sino por conformidad, por así decirlo, que el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, esos nervios, su formación radicular sea L1. Obviamente, si tú encuentras tu literatura y que está validada por el sílabo, que te diga que es L1 y L2, también se va a contar. Acá tenemos
Ilio. Ilio hipogástrico. Y el ilio inguinal. De hecho, estos nervios son hermanitos, hasta en su relación anatómica. ¿Por qué? Porque, acuérdense de esto, que es, así como lo están viendo acá, la relación que va a haber entre estos es que el hilo hipogástrico va a ser superior y el hilo inguinal va a ser inferior. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en lo que son el material cadavérico se va a ver igual. El hipogástrico siempre busca estar por encima del hilo inguinal, pese a que su recorrido sea un poco diferente. De ahí tenemos a lo que es el génito femoral, que vendría a ser lo que es entre L1 y L2, su formación radicular. De hecho, esta imagen de lo que es del libro de García Porrero ayuda bastante a relacionarlo. Si bien en YouTube uno encuentra un montón de mnemotecnias, lo cierto es que creo que verlo desde esta perspectiva del gráfico es también bastante cómodo. Y ahora sí tenemos, ya, eso es respecto a lo que vendría a ser el nervio génito femoral. Y de ahí tenemos a lo que es un nervio bastante bonito, que no se ve mucho en el caso de la pieza porque es un poco delicado el nervio, que vendría a ser el nervio cutáneo femoral lateral. Lateral, cuya formación radicular es L2. Ahora, tenemos a los dos últimos, que estos dos últimos, lo relevante y lo visible es que estos nervios, su grosor es mucho mayor en comparación a los que hemos mencionado, en comparación al hilo hipogástrico, al hilo inguinal, al génito femoral, al cutáneo femoral lateral. El grosor de estos nervios es bastante reconocible. Y ya voy a mencionar los reparos anatómicos para que ustedes puedan verlos sin ningún problema. Femoral. Y el último nervio obturador. Y bueno, el último nervio que voy a hacer mención, y si bien no forma directamente parte de lo que es el plexo lumbar, pero sí se puede observar, es el tronco, la palabra tronco, lumbosacro. Lumbo porque pertenece al E5 y sacro porque es del segmento S1. Sí, esto es algo también que se hace mención, porque es visible y se puede preguntar, chicos. Sobre todo eso creo que a ustedes les interesa un poquito más. Ahora sí, pasemos con el gráfico de la derecha, que estas son las fijas. ¿Por qué? A ver, primero, el subcostal, ¿cuál va a ser la maña, por así decirlo, para encontrarlo? Si bien no se ve muy claro acá, el subcostal va a estar en relación a lo que es el ligamento arqueado lateral, que está en relación a qué músculo? Al músculo cuadrado lumbar. Así que si ustedes ubican esas relaciones, van a ver que cae bien fácil el nervio subcostal. Sobre todo porque es el que se encuentra horizontal y hacia arriba. Vamos a ver el nervio subcostal. Vamos a ver entre paréntesis. Con relación horizontal y en relación al cuadrado lumbar. Ya.
Ahora, siguiendo con lo que es el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. De hecho, si bien como se muestra en el gráfico, van a ver que están separados, muchas veces se puede observar como que un tronco en común. De hecho, como se ve acá, bueno, voy a dibujarlo en la parte izquierda, es como que salga así, de hecho voy a cambiar de color para que lo puedan observar mejor. Es como que salga así lateral, un tronco común, y de la nada se bifurca. Y se puede observar clarito y bien bonito. Esa es la presentación que también puede tener el nervio linguinal y el hipogástrico. Pues aunque recordemos que su formación radicular es de L1. Ahora, ¿qué es lo peculiar y qué es lo chévere para que uno pueda reconocerlo? Es que el hipogástrico, si bien es superior, este vas a encontrarlo, por así decirlo, superior a lo que es la cresta ilíaca. Va a tener una relación superior a la cresta ilíaca. Voy a poner la abreviatura porque a la izquierda tenemos el nombre. Nervio, pero creo que con ese color no se ve muy bien. A ver. El nervio ilio hipogástrico. Mm, Relación superior a la cresta ilíaca. Y ahora, en cambio, su hermano, el ilio inguinal es diferente. ¿Por qué? ¿Qué busca este? Este busca darle todo el contorno, como si fuera ir por el ligamento inguinal. Eso es algo que se ve bonito. Porque si tú sigues diseccionando la parte donde, por así decirlo, atraviesa, vas a encontrar que es como si siguiera todo el borde de la cresta ilíaca. El ilio inguinal es borde de la cresta ilíaca. Ya. Esto, ya, aclarando un poco la imagen, a la mano derecha, justo donde se ven estos dos ramos, como que salen, son las continuaciones del inguinal y el hipogástrico. Y hago hincapié a esto porque, la verdad, sí confundo un poco que lo grafiquen así el tema del inguinal y el hipogástrico, puesto que puede confundir, pero justamente les hago la aclaración de que la relación que hay con estos nervios, uno, el hilo hipogástrico, es con respecto superior a la cresta ilíaca, y en cambio el hilo inguinal busca penetrar y pasar por el borde de la cresta ilíaca. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Es tan anterior al cuadrado lumbar o posterior? ¿Cómo? ¿Es tan anterior al músculo cuadrado lumbar o Ah, posterior? anterior al cuadro lumbar. Anterior al cuadrado lumbar está el nervio subcostal, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tu guía va a ser el tema de también el ligamento arqueado lateral, que justamente también cumple su relación con el cuadrado lumbar. Es como que la relación con el músculo también apoya a la relación con el nervio, que sería el subcostal. Y así te vas guiando. Ahora sí, siguiendo con. Bueno, bueno, si tienen alguna otra pregunta, levanten la mano y yo creo que lo puedo visualizar. A ver. Ok. ¿Alguien levantó la mano? Bernuy Obregón, María. Sí, ya pregunté, gracias. Disculpe. Ya, no hay ningún problema. Ahora, siguiendo con lo que es el nervio cutáneo femoral lateral,
algo bastante interesante con este nervio, y así personalmente es uno de mis favoritos, puesto que este tiene una peculiaridad, Este va por encima del músculo ilíaco. O sea, tú tienes que tu nervio FC, lo voy a poner en la abreviatura del nervio FC. Y eso se ve clarito en la pieza. Va por encima y de la nada, pasando por debajo de lo que es el ligamento inguinal, ocurre algo. Este nervio, por así decirlo, se escapa por una escotadura. Recordemos que en el músculo, perdón, que en el hueso ilíaco vamos a tener a la cresta ilíaca superior, anterior superior y a la cresta ilíaca anterior inferior. Y entre esas dos hay, hay un surco. No, perdón, sí, sí, no, sí, sí, surco. No, perdón. Ay. Tienes tu cresta ilíaca, ajá. Tienes tu espina ilíaca anterior superior, tienes tu espina ilíaca anterior inferior, y tienes tu cisura innominada. Que esto realmente lo sé porque el profesor Chávez me lo comentó, puesto que yo también tenía esa duda, ¿no? ¿Por dónde pasaba? Porque se dan cuenta que no va a tener relación con lo que es el nervio femoral, que pasa por su propio canal. Y bueno, es un detalle bastante extraño, ¿no? Que pase por un, por entre estas dos crestas, perdón, por estas dos espinas ilíacas. Y muy poco se hace mención, la verdad. Pero por eso lo menciono. Ya que este se hace, al tener, bueno, en su nombre mismo lo dice, ¿no? Es lateral y es cutáneo, o sea, busca ser superficial. Y ahí poco a poco se van dándose la idea. Y justamente tiene relación que es superficial, así para que lo relacione con lo que es el músculo ilíaco. Así que ese es un pequeño reparo que les doy. Voy a poner sobre. Ahora sí. Seguimos con lo que es el génito femoral. Este génito femoral es bastante curioso. ¿Por qué? Porque la literatura lo describe y se cumple que va a atravesar al músculo psoas mayor, como se visualiza acá. Lo va a atravesar y va a discurrir sobre él. Es como que el nervio satélite del músculo psoas mayor es el génito femoral, porque lo va a seguir. Y en un punto, el nervio génito femoral se va a dividir en una rama genital y una rama femoral, para que no se hagan complicaciones, porque eso sí pasa. Y el génito femoral, recordemos que su formación radicular es entre L1 y L2. Ahora vamos a aclarar esto, voy a especificarlo acá. A ver, su reparo en el ser es el génito femoral sobre el psoas mayor. Ya. Ahora tenemos a los dos más grandes, por así decirlo, al femoral y al obturador. En este caso, hay un reparo interesante. ¿Por qué? Porque el nervio femoral, este se hace lateral. ¿Pero a qué cosa? ¿Cuál es el reparo? Acá, en estos últimos tres nervios que estamos viendo, contando al génito femoral, vamos a ver que el psoas mayor funge como una relación importante, puesto que hemos visto que el génito femoral va a pasar sobre, también encima de el psoas mayor. Pero, ¿qué pasa ahora? Que el femoral va a ser lateral. El nervio femoral se hace lateral al psoas mayor. ¿Y qué ocurre con el obturador? El obturador se hace medial al psoas mayor, el nervio obturador. Pero también van a haber más reparos, puesto que en el caso del obturador, vamos a ver que se va hacia el conducto. ¿Junto con quién? Con una arteria y una vena, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Y esto es bastante visible en lo que son las piezas. Y esto es una forma también de guiar lo que es el nervio. Si no te quieres complicar tanto la vida, puedes identificar el foramen y ves cómo lo atraviesa. Eso es un datito extra, ¿no?
para en el caso del reconocimiento de lo que es el nervio obturador. Lo vas a encontrar medial, ¿a qué cosa? Al psoas mayor. Pero ¿qué ocurre con el femoral, como lo mencioné? El femoral se hace lateral al psoas mayor. Es el nervio femoral. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Y no olvidar lo que son las formaciones radiculares, porque eso es bien preguntado. L2, L3, L4 para el nervio femoral y para el obturador del mismo modo. L2, L3, L4. Y bueno, ya el dato que les lanzo es que el tronco lumbosacro lo vas a ver bien pegado. Bien pegado. Sobre todo, ¿por qué? Porque como lo mencioné, va a ser el resultado de una unión entre L5 y S1. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muy bien te pueden marcar con el alfiler a L5. Por eso tú tienes que observar también a los nervios sacros. Porque si te marcan el alfiler antes de la unión, estarías viendo qué cosa. O muy bien L5 o S1. Ya son como que datitos también. Y otra cosa que también se puede observar es el tema de la cadena simpática. eh, Ay, ¿cómo olvidar eso? Cadena simpática pélvica. ¿Es esta? Y la cadena simpática lumbar. Ahí está. Que sí se ven los ganglios y eso es algo también preguntado, la verdad. Y se los comento como su datito extra. ¿Alguna duda hasta ahora? Disculpe, si me preguntan sobre el nervio femoral, digo que está en el L2, L3 y L4. Efectivamente, si te hablan de cuál es la formación radicular del nervio, de la estructura señalada, ¿no? Ya. ¿Alguna duda, chicos? O si te preguntan qué raíces forma el nervio tal. ¡Ah! O si te preguntan cuáles son los nervios, ¿no? Tóraco-abdominales que forman. O sea, hay varias maneras de preguntar, ¿no? Y ahí Sí, viene un profe. poco el bagaje del conocimiento de ustedes con respecto a la formulación de las preguntas. Y creo que lo sintieron en el primer pretest que yo observé. Yo vi bueno, yo los imprimo. Y cuando termino de imprimir veo y la formulación a veces se pregunta vascularización. Y me acuerdo la primera semana y un alumno se acercó y dijo, doctor, ¿qué es vascularización? Y ahí como que ya escapa bastante en este caso de poder brindarles, ¿no? Ayuda o asesoramiento. Pero la pregunta está bien, bien dada, lo que dijo Bernoy, pero puede cambiar la formulación de la pregunta si siempre tienen que tener una visualización de eso. Pero ya estamos en la semana número 10, ya han visto cómo se formulan las preguntas. De hecho, hay preguntas que solamente dicen menciona, ¿no? Y ya, eso es todo. Sí, Anicano. Ya, profe. Gracias, doctor. Ahora sí, pasamos al siguiente tema, riñones y glándula suprarrenal, no olvidar. Antes de centrarnos únicamente en lo que van a decir riñones, vamos a destacar lo que es la vascularización de lo que es la glándula suprarrenal. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, sacada del Sobota, acá observamos la glándula, como si fuera el sombrerito, ¿no? Como se hace alusión, sombrerito del riñón. Lo interesante de esto es que van a haber tres arterias suprarrenales, la llamada arteria suprarrenal inferior, media y arteria suprarrenal superior, la cual va a tener diferentes orígenes. En el caso de la superior, como se ve en la imagen, y es un poco reconocible, de hecho voy a escribirlo, que la arteria suprarrenal inferior, perdón, superior, un momento, superior. ¿De quién va a originar?
de la arteria frénica inferior. De hecho, la flecha está al revés, chicos. Disculpen. Y esa es la primera. Ahora voy a abreviar los nombres, ¿no? Arteria, suprarrenal, media, como lo hemos mencionado, va a salir de la aorta abdominal. Y tenemos que de la arteria suprarrenal inferior sale de la arteria renal. Una arteria. Sale de la inferior, sale de la arteria. Una vez mencionado eso, de hecho, justamente haciendo hincapié en la imagen, la relación que hay, como si fuera en escalerita, el tema de la irrigación que se le da a lo que es la glándula suprarrenal. Y ya pasamos a lo que es directamente con lo que es el riñón, que todos los describen como si fuera forma de un pañal, lo cual es cierto, solo que es bastante grande. Ahora, en lo que es la imagen de la izquierda, perdón, la imagen del medio, la que está inferior, vamos a ver dos vistas, una vista anterior y una vista posterior. De hecho, el riñón lo divide en 5 segmentos, de acuerdo a su irrigación. El segmento seg superior, el segmento el seg anterior superior, el segmento anterior inferior y el segmento inferior. Al menos aquí no es tan tedioso como fuera en hígado o en pulmón, lo cual es bastante cómodo, de hecho. Y el último segmento que es posterior, que vendría a ser el segmento posterior. Y ahí uno tranquilamente tiene sus 5 segmentos renales, que van a estar dictaminados por lo que es la irrigación. Antes de pasar a la irrigación y luego hablar de las partes del riñón, vamos a hablar del hilio pulmonar. Y esto es importante mencionar, puesto que en este caso vamos a tener que anterior, ¿quién va a estar? La vena renal. En medio de la vena renal y el uréter va a estar nuestra querida arteria renal. Y ya como lo mencioné, hacia posterior va a estar el uréter. Y se dan cuenta, ¿no? Cómo la arteria queda en medio de estas dos estructuras. Y eso es algo que también se va a ver por así decirlo, en una vista general, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapo, ya a medida de finalización, ¿no? Como comentando relaciones, puesto que ya estamos cerca del final. Ahora, justamente por estos llamados segmentos se da el nombre de las arterias, lo cual es algo que simplifica, la verdad, y es bastante cómodo, puesto que la arteria renal se va a dividir, y bastante, puesto que para irrigar la cara anterior necesita 4 ramas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Le ponemos a estos nombres de los segmentos que ya tenemos, solo le añadimos el término arteria, que vendría a ser arteria segmentaria superior. Voy a ponerle otro color. Por ahí. Arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterior superior, arteria segmentaria anterior inferior
arteria segmentaria inferior, y la llamada arteria segmentaria posterior. Aunque suene un poco raro, así es la distribución que le han dado. Y justamente esa es la facilidad que uno tiene a la hora de observar el riñón. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál sería el desafío de esto? Es identificar cuándo el riñón o en qué posición está el riñón. ¿Por qué? Porque digamos que el profesor Chávez agarra el riñón y cuando tú no ves, lo voltea y pone el alfiler. Y tú ya durante la clase no practicaste, ¿no? Dijiste, esta es la arteria segmental superior, esta es la arteria segmental anterior superior, esta es la segmental anterior inferior y la arteria segmental inferior. Y pucha, al voltearlo, tienes que guiarte de tus reparos para observar cuál es la posición correcta del riñón. O sea, identificar cuál es el polo superior y cuál es el polo inferior. ¿Y quién nos brinda esta seguridad? El uréter. El uréter viene acá a rescatarnos. ¿Por qué? Porque el uréter tiene una orientación hacia inferior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que donde tú observes a dónde apunta el uréter, esa va a ser la parte inferior. Esa es tu pieza clave para poder acertar y no fallar. Porque, de hecho, mi testimonio es que el profesor Chávez lo volteó y no me acordé del uréter como reparo anatómico y fallé la pregunta. Así que sí pasa, chicos. Y recordar que el hilo pulmonar, bueno, eso se hace bastante hincapié, puesto que te da también una relación de anterior a posterior. Si ves el uréter, entonces ¿en qué vista estás? Posterior. Si ves la vena primero, ¿en qué vista estás? Anterior. Entonces es cuestión de reparos anatómicos, chicos. Y eso es algo bonito de la anatomía. Eso es respecto a... Ah, ya. Cosas a mencionar también. Recordar que la arteria renal también sale la arteria suprarrenal inferior, como se mencionó. Y también nace una ramita que va hacia el uréter, la arteria ureteral. Ajá. Y le da irrigación al uréter. Ya está. Y ahora sí. Pasando a lo que es el córneo. En el caso del riñón, también tenemos otro tipo de vistas. No solo externo, viendo una cara anterior y viendo una cara posterior. También que vamos a ver un corte coronal. De hecho, esto es muy clásico de riñón. ¿Donde qué estructuras vamos a observar? Primero, diferenciar es lo que es corteza y médula. Así, a grosso modo, una simple vista puede hacerlo, y eso es una facilidad y comodidad bastante grande, la verdad. Donde tú vas a ver una superficie continua, donde es claramente identificable que toda esta porción, de acá a acá, va a ser la corteza. Y el resto, hacia adentro, por así decirlo, va a ser la médula. Médula. Pero lo cierto es que en la médula hay partes. Esta definición aplica un poco más para fisio, ciertamente, pero en anato vas a ver que dentro de la médula hay partes. ¿Y cuáles son? En este caso, esta porción que he señalado vendría a ser la llamada pirámide renal. Y bueno, en este caso, esta de acá abajo que tiene forma de pirámide, como su nombre lo dice. También es una pirámide, perdón, pirámide renal. Entre pirámides van a ver las llamadas columnas renales. Columna, voy a ponerlo mejor. Columna renal. Y otra columna renal. Ahora, si bien, como he dibujado la pirámide, como he delineado la pirámide, no estoy incluyendo la punta. ¿Por qué? Porque la punta va a ser denominada papila renal. No, eso no es acá.
yo creo que le he señalado mal. Ah, no, es papila renal. ¿Y tú cómo vas a reconocer la papila renal? Puesto que en un corte coronal es fácil confundir a uno, ya que te doy el tip, el dato, la fija. Que la papila renal vas a verla como si fuera, ¿qué cosa? Un dedo de un bebé. Dedo de bebé. ¿Por qué? Porque esta papila renal va a ser lisa y va a tener una puntita bien fina. Va a ser como un monte bastante liso y redondo. Ese es tu primer reparo para la papila renal. ¿Cuál es el segundo? El llamado cáliz. Vas a ver que para que se forme el uréter, va a haber todo un proceso en el cual la papila renal va a estar conectada con lo que vendría a ser un cáliz menor, y la unión de cálices menores, y de hecho los libros te lo describen como que de 3 a más, van a formar ¿qué cosa? Un cáliz mayor, y el cáliz mayor, bueno, y la unión de cálices mayores forman el pelvis renal, y del pelvis renal forman ¿qué cosa? El uréter. Ahora sí, pero ahora escribiéndolo para que se entienda mejor. Vamos a ver que esta porción de acá, vamos a verlo. Cáliz renal, no, perdón. Uy, ¿qué es? El reparo anatómico, justo, perdón, en este caso, perdón, rebobinando la idea, el tema de, para encontrar la papila renal, vas a tener que, va a estar conectado justamente con lo que es un cáliz menor. O sea, y tú lo vas a ver que es bastante claro. Ella justamente, como va siguiendo, y como le he mencionado, la suma de cálices menores forman ¿qué cosa? Un cáliz mayor. Y estos desembocan en la llamada pelvis renal. Y una vez esta pelvis renal, o se considere que ha salido, que estamos saliendo de lo que es el ilio renal, vuelve ureter. Ureter. Ya, columna renal, pirámide renal, papila renal, corteza. Ah, casi me olvido. También va a haber una estructura bastante importante que se va a encontrar en relación a la superficie del riñón y que es visible también. Y que así como lo han visto en hígado, que el hígado tiene su cápsula, el riñón también va a tener su cápsula, que es una lámina delgada. Ajá. Cápsula. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro con el tema de la irrigación, el tema de la irrigación para los riñones o para las glándulas suprarrenales, o las partes del riñón que son observables? Todo claro. Ya, entonces continuamos sobre todo porque ya para finalizar vamos a darle el tema de algunas relaciones que hay, puesto que es como juntar todo lo que hemos visto. En el caso de la derecha, más que nada. Ahora, en el caso de la imagen de la izquierda, por donde vamos a empezar, vamos a ver que el uréter va a tener porciones, como lo han denominado. Va a tener una porción abdominal
una porción pélvica. Pero, ¿cuál es una relación también bastante importante y que siempre se ve? Es que el uréter va a pasar anterior a lo que es la bifurcación de la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Este gráfico, y como lo he detallado, representa cómo uno va a poder observar en la pieza, en el caso de tener, en el caso de observarse la pieza cadavérica completa, al menos de la parte posterior del abdomen. Porque recordemos que nos situamos. Y también recordemos que el uréter va a pasar por lo que es el músculo psoas mayor, volviendo a dar hincapié en que este músculo de verdad, el psoas mayor, actúa como una referencia, no solo para esta estructura como el uréter, como ya lo hemos visto ahorita, sino como para estructuras como con los nervios, hablando del génito femoral, o la de el nervio femoral, o el nervio obturador, que es medial. Por eso es importante tener en consideración no solo los nervios, sino también los músculos que forman parte de esta pared posterior del abdomen. Y ya para finalizar, revisar, así, por así decirlo, la vista completa de lo que vendría a ser todo lo que hemos visto, que sería pared posterior y órganos de la pared posterior. Acá observamos lo que son los riñones, vemos la vena renal, y de hecho algo que siempre se cumple y que hay una pieza ya que les doy el alcance, ¿no? Los riñones, de vista de una cara anterior, y si en este caso la pieza posee el tema de la vena cava inferior, y la aorta abdominal, es como, por así decirlo, el Titanic, cuando Jack agarra a Rose, ¿no? Y no me acuerdo quién, no, eso no pasa, me acordé. Donde Jack grita, soy el rey del mundo, y ya, imaginen que Jack está estirando sus brazos hacia los laterales, ¿no? Y la aorta lo agarra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la vena cava inferior va a estar siempre anterior a lo que es la aorta abdominal. Tengan en cuenta. Ese es un reparo bastante bonito y, y que se va a dar, sobre todo porque al profesor Chávez le gusta jugar con esas visiones para que uno se dé cuenta de que la vena cava en una orientación anterior, va a estar, como lo dice, anterior a la arteria aorta abdominal. Sobre todo porque se cumple el hilio, donde la vena es anterior, la arteria está en medio y hacia posterior, ¿qué cosa ves? El uréter. Ya que vemos un poco el tronco celíaco, que está acá, con su relación con las arterias frénicas inferiores, que justamente dan la arteria suprarrenal superior, y recordar que justo de la aorta abdominal sale la rama suprarrenal media, y que de la renal sale la arteria suprarrenal inferior, y así le dan esa triple irrigación de distinto origen a lo que es la glándula suprarrenal. También un detalle importante es que justamente de la vena renal izquierda sale la vena gonadal del lado izquierdo. Se cumple en la mayoría de casos. Y por el lado derecho, la vena vesicular u ovárica puede drenar en la vena cava inferior. Eso ya son un poco más de detalles. Y recuerden que, bueno, y nunca olviden que si algún día ven una estructura que pasa hacia anterior de la bifurcación entre lo que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, es el uréter. De hecho, nos pasó que un día nos confundimos porque no sabíamos qué era esa estructura, hasta que recordamos el reparo, y sí, efectivamente era el uréter, pese a no tener riñón en la pieza. Y bueno, chicos, eso sería todo por esta clase. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunten nomás, que aún tenemos un poco de tiempo. Solamente quiero hacer una aclaración. En toda esta clase, ¿Qué pasó? cuando le enseñé mi cama, no lo hice sufrir. Eso es todo. Mentira, mentira. Pregúntenle a mi salón. El 3N2, ahí está. Los Desapareció el recuerdos quedan, 3N2. profe. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algo? En el chat. Dice Cáceres, dice. Muy bien, entonces se ha tocado en este caso sistema ácidos de las venas, se ha tocado las arterias del riñón, las relaciones con el riñón, el uréter, la formación. Martínez. Sí, dinos tu pregunta, Sí, ¿qué Martínez. tal? Buenas noches.
Quería preguntar de dónde se originaba la arteria ureteral, disculpe. Uretral Eso se superior, origina de media, la... inferior. ¿Perdón? Ya, bueno, Anicama, ¿qué explicaste? A ver, primero tú, primero. Yo les había comentado que en este caso para la porción abdominal tenemos que va a tener un origen la arteria ureteral de lo que es de la arteria renal. Correcto. Ya, yo ahí, bueno, si leen en este caso un poco más, también hay que recordar que la ureteral tiene un recorrido largo, o sea, el ureter como tal, ¿no? El ureter como tal tiene un recorrido largo y las arterias ureterales, entonces hay varias arterias ureterales. Hay ureterales en la parte superior, ureterales en la parte inferior, ¿no? Pero como tal a secas, también a la ureteral que están mencionando, solamente ureteral, arteria ureteral que adquiere el nombre de ureteral, es de la renal que ha mencionado Anicama. Sin embargo, hay bibliografías que indican que dependiendo de la pregunta, si estás hablando de una arteria ureteral superior, media o inferior, o dependiendo, en este caso, qué segmentos del uréter estás irrigando, como se han dado cuenta, el uréter es bien largo, y a veces lo dividen los anatomistas en segmento superior, medio e inferior, hay diferentes arterias que lo irrigan. Entonces, mucho cuidado con eso, pero si esas secas, más o menos, y entendiendo también lo que se ha mencionado, y que también está principalmente en la bibliografía que se ha hecho las recomendaciones del caso, se van a dar cuenta que sí, que la ureteral sale de, en este caso, principalmente de las arterias renales, ¿no? Pero mucho cuidado con el examen, el teórico, a eso me refiero. ¿Alguna otra pregunta? Álvarez, Anco. Sí, tengo una duda. Con respecto a a las venas suprarrenales, creo que hay una diferencia, ¿verdad? Entre el drenaje de la derecha y de la izquierda. Si mal no me equivoco, el de la derecha drena la vena cava inferior y el de la izquierda drena en la vena renal izquierda. Creo que eso no mencionar. Sí, por el largo. Sí, por el largo, por la disposición o la característica morfológica exclusiva de de la vena renal izquierda y derecha, provoca que esto pase, ¿no? Con respecto a su drenaje, ¿no? Uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha. De hecho, la vena renal izquierda recibe drenaje de varias venas, ¿no? Que están ahí en su disposición, y que posteriormente ya esta va a las venas cava inferior, ¿no? Y qué bien que lo hayas mencionado. Recuerden que la formación de las venas es desde la parte distal hacia la parte proximal. No se olviden de eso. La pregunta puede ser totalmente fácil y de la nada desconocer eso en venas con respecto a arterias provoca que pues respondas incorrectamente, ¿no? Entonces, Rodríguez, por favor, Rodríguez Costa, Leticia Giovanna. Es que yo no entendí bien la cadena simpática lumbar. Respecto a lo que es la cadena simpática lumbar, entonces vamos a retroceder de diapositiva. A ver, en este caso, recordando un poco lo que es tórax, recordemos que ahí vimos lo que es la cadena simpática torácica, y esta va a continuar, va a seguir. Y esto justamente se proyecta en lo que es la cavidad abdominal. Y del mismo modo, y así como la cadena simpática torácica estuvo pegada, adosada a lo que es la cara lateral de los cuerpos vertebrales, acá también aplica lo mismo. La cadena simpática lumbar va a estar adherida, y sus ganglios también, a lo que es la parte lateral de los cuerpos vertebrales lumbares, y se va volviendo en relación un poco anterior cuando va descendiendo por lo que es la pelvis. ¿Alguna duda con respecto a eso o se quedó más claro? Sí se quedó, pero los nervios que salen de esa cadena tienen un nombre en específico o no? En este caso, hablamos de la cadena al ser simpática por el tema de la inervación. Como tal, solo mencionamos el nombre, puesto que otra cosa vendría a ser el plexo lumbar.
no sé si respondí tu pregunta o quedó más claro, puesto que al hablar de la cadena hablamos de una estructura como tal, pero al hablar de, por ejemplo, ya nervios más específicos como el nervio, como el hilo inguinal, por ejemplo, hablamos de un componente de lo que vendría a ser el plexo lumbar, que es el todo. Algo que se da de forma diferente a lo que es la cadena simpática, sea lumbar o pélvica. Ah, sí, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces se ha hablado de inervación. Obviamente hay información de plexos, ¿no? Que ya se adhieren mejor, que es obviamente una lectura más profunda, ¿no? Que tienen que revisar. Ya se ha hablado acerca de la inervación, en este caso de los nervios colaterales y terminales del plexo lumbar, ¿no? No el plexo sacro, eso ya es otro tema, sino el plexo lumbar, los músculos, los riñones, las arterias del riñón, ¿no? Y también en este caso la glándula suprarrenal. No se olviden también de ver las relaciones, tanto de las venas, las arterias, también en este caso las glándulas suprarrenales. Es importante que las puedan entender. Y entender estos temas van a ser muy importantes para su clase práctica de esta semana, ¿no? Que se dicta en los días lunes, martes y miércoles. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta más para dar por finalización a la clase de reforzamiento? Muy bien. Entonces, damos por terminado, ¿ya? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vamos chicos, a por proceder asistir. a grabar. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.